Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo módulo del curso en línea gratuito, Comunicando el Cambio Climático de manera efectiva. Mi nombre es Gabriela Villamarín, soy la coordinadora regional para América Latina de la Alianza Clima y Desarrollo, CDKN por sus siglas en inglés, y trabajo en la Fundación Futuro Latinoamericano, FLA. Estaré este día acompañando en la facilitación del módulo. Este curso es coordinado y organizado por ClickHub y sus redes miembros, CDKN, FLA, Action Lag y CLEI América del Sur, Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, Practical Action y Salud Sin Daño. ClickHub es el Centro de Conocimiento de América Latina para el Cambio Climático que agrupa a 19 redes con el objetivo de conectar y articular redes de la región para catalizar el conocimiento hacia la acción climática. Más me permito entonces dar la palabra a María José Pacha para que pueda iniciar con el contenido del módulo. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a cambiar la pantalla ahora. Ahí está. Gracias, Gaby. Somos muchos hoy. Bueno, hoy vamos a empezar con el módulo 2. ¿Sí? Ahí está. Ahí se ve la pantalla principal. Cualquier cosa, si tienen algún problema de visualización, pueden preguntar a los colegas que están atendiendo la parte de preguntas y chat. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo conseguir que el cambio climático se enmarque correctamente. ¿Sí? Tiene que ver principalmente cómo desarrollar uno o varios ángulos de la historia que resonarán en las audiencias seleccionadas. ¿Sí? Y vamos a tratar de contestar estas dos preguntas: cómo encuadrar los impactos del cambio climático y los beneficios de las medidas de adaptación y mitigación, y cómo vincular de forma precisa el cambio climático al clima extremo. Cuando nosotros empezamos en la comunicación sobre el clima, al igual que en toda comunicación efectiva, se debe conocer a la audiencia. Y en los países en desarrollo, esto significa normalmente resaltar los beneficios del desarrollo en una historia sobre el cambio climático y encuadrar los mensajes en consecuencia. Es importante abordar la pobreza, ¿no? Y es una necesidad premiante y una prioridad para la agenda pública y política. Por lo tanto, el rol del cambio climático en socavar el potencial de un desarrollo inclusivo y compatible con el clima para apartar a las personas de la pobreza de manera permanente es un punto de inicio importante. Aunque el cambio climático ya afecta a todos de alguna manera, las personas más afectadas son las personas pobres. Son las personas sin techo, que viven en viviendas que no cumplen con los estándares mínimos, a menudo en áreas que están altamente expuestas a los impactos del cambio climático, como las inundaciones o el calor extremo. Tienen los empleos más marginales e inseguros. Y la evidencia recogida en investigaciones en el mundo en desarrollo muestra que los hogares que han salido de la pobreza extrema pueden volver a ella debido a los efectos del cambio climático en la actualidad, y particularmente por los eventos climáticos extremos. Entonces, este ángulo es importante resaltar siempre. Les voy a preguntar algo. Cuando ustedes escuchan hablar del cambio climático, ¿qué encuadre observan con mayor frecuencia? Y cuando hablamos de encuadre, tiene que ver principalmente es con qué ángulo le dan a las historias. Entonces les voy a pedir que por favor contesten en Mentimeter en este momento, ¿no? Este ángulo puede ser político, se habla de la parte política, se habla de los beneficios o las pérdidas económicas, de la parte social, se habla de la política internacional, es transversal ese enfoque, se habla de los impactos por el evento climático extremo, se habla también del encuadre ambiental, donde se habla de las pérdidas de biodiversidad, daños a los distintos ambientes. Bueno, siguen contestando.
pueden tomar varios de estos encuadres. Pueden ver abajo la cantidad de personas que están contestando. Somos bastantes hoy, somos 635, así que les pido por favor que puedan aportar su enfoque en esto, porque luego vamos a hacer otra pregunta relacionada a esto, ¿no? Entonces, hasta ahora los que están contestando, el principal encuadre que ustedes escuchan cuando hablan del cambio climático es el ambiental, ¿sí? Y seguido por el impacto por un evento climático extremo, que tiene que ver también con los riesgos que se enfocan, ¿sí? Bueno, pueden seguir contestando. Y yo vuelvo a la presentación. Entonces, cuando hablamos de la acción del cambio climático, cuando nosotros como comunicadores queremos fomentar una acción sobre el cambio climático, esto tiene el potencial de hacer varias cosas en simultáneo también. Primero, abordar las variadas dimensiones de la pobreza. También puede crear resiliencia a los choques climáticos, como los fenómenos meteorológicos extremos, así como la resiliencia a los efectos de los cambios climáticos de inicio lento, como el aumento del nivel del mar. También puede contribuir a las economías sostenibles, a que la sociedad global sobrepasará los límites planetarios si el desarrollo económico no es ambientalmente sostenible. Proporcionará una oportunidad para dejar de depender de los combustibles fósiles que se concentran en manos de pocos países productores y a usufructuar energías renovables de gran abundancia y disponibles para todos. Ofrece una oportunidad para sentar la ruta del crecimiento y desarrollo futuro de productos y servicios climáticamente inteligentes y presenta una oportunidad para que las ciudades y los países demuestren un liderazgo climático, ya sea a escala nacional, regional o global. Entonces, cuando uno habla del cambio climático, tenemos la oportunidad de ilustrar estas oportunidades que les digo y también alentar la acción climática, ¿sí? Entonces, nuestros principales consejos para la comunicación climática se centran en cómo hacer que este tipo de oportunidades sean reales y significativas para las diversas audiencias. Sugerimos enfoques para comunicarse con el público en general, con audiencias formuladoras de políticas públicas o del sector privado, y también reconocer que hay distintas prioridades para cada una. Entonces, ¿cómo hacemos que este tipo de oportunidades sean reales y significativas para estas diversas audiencias? Uno de nuestros tips es que hay que resaltar cómo el cambio climático está afectando la vida de las personas y especialmente en el empleo y medios de vida, en la seguridad alimentaria y la energía, en condiciones de vida seguras y tolerables, en recreación, cultura, religión y espiritualidad. Las personas quieren saber cómo el cambio climático va a afectar sus vidas, ¿no? Y muchas de las incertidumbres que existen tienen que ver con eso. Cuando vamos a abordar entonces el primer tipo de audiencia, que es el gobierno y la política pública. ¿Qué quieren saber o cuál es el encuadre que le debemos dar? Hay que resaltar el riesgo que el cambio climático tiene para socavar el logro de los principales objetivos de las políticas públicas, especialmente en la eliminación de la pobreza y el logro de objetivos fiscales. Otra consejo es demostrar que la prevención cuesta menos que la cura, es mejor invertir en la adaptación a los impactos climáticos ahora que invertir en alivio y reconstrucción después. Vamos a ver, les voy a mostrar un ejemplo de esto en otros lados. Luego hay que resaltar las obligaciones y oportunidades para cumplir con los compromisos internacionales de acción climática, como el Acuerdo de París, por ejemplo, y mostrar, si ya ha ocurrido un desastre relacionado con el clima, cómo presentar argumentos a favor de una mejor reconstrucción, invirtiendo en esfuerzos que sean más resilientes al próximo evento extremo y evitar desastres. Entonces aquí le muestro un ejemplo, la guía que estamos usando de marco para este curso tiene muchos ejemplos de otros lugares del mundo que pueden servir también de inspiración. Entonces en este caso, el caso de estudio 3 habla de Uganda, donde se usó un encuadre económico para comparar los costos y beneficios de la acción climática temprana con la inacción, pueden ver más en ese ejemplo,
pero en resumen, los costos, se probó que los costos de la inacción ante el cambio climático para el 2025 son 20 veces mayores que los costos de invertir hoy en la adaptación. Entonces, este tipo de mensajes a los tomadores de decisiones les puede resonar más. ¿Qué pasa entonces con las audiencias enfocadas en los negocios y la economía? ¿Cuál es aquí el encuadre? Primero hay que buscar ejemplos de riesgos para las ganancias o para todo el modelo de negocio de la empresa, planteados por los impactos del cambio climático en los activos, la fuerza laboral, los sistemas de producción y las cadenas de suministro. También otro de las recomendaciones es resaltar que la acción sobre la adaptación puede crear una empresa resiliente con perspectivas a largo plazo para el crecimiento y la estabilidad del negocio. Y esto es importante, por ejemplo, cuando uno quiere recalcar los empleos verdes. Hay que encontrar historias de riesgo para la competitividad, ya sea de la empresa, de la ciudad, de la región y el país, asociados con la falta de atención a los impactos del cambio climático y cómo se pueden posicionar también los distintos empresas en este punto, ¿no? Y hay que demostrar que la evaluación de los riesgos climáticos de la empresa evidencia una visión y estrategia sólida para los accionistas, que está destinada a garantizar el valor a largo plazo de la empresa. ¿Sí? Se trata de un poco adelantarse a los acontecimientos. Entonces acá les quiero mostrar dos ejemplos, uno que es de Kenia también, es un estudio de caso que está también ilustrado en la guía, en donde CDKN trabajó con una alianza del sector privado de Kenia y realizó un análisis detallado sobre las implicaciones del cambio climático para 5 sectores empresariales de Kenia, incluido el turismo, el procesamiento, la manufactura agrícola, y acá, por ejemplo, mostramos esta foto de flores porque son un gran importador y un gran productor de flores, y se generaron distintos productos comunicacionales, ¿no? Entonces se mostró que el cambio climático podría ser positivo también, o en qué parte sería una oportunidad, porque las empresas de Kenia podrían obtener ventajas al convertirse en líderes de sostenibilidad y crear una imagen positiva y amigable con el clima para sus empresas. Se demostró cómo las empresas de Kenia están produciendo y distribuyendo productos eficientes en el consumo de energía, como cocinas mejoradas y luces eficientes, tecnologías energéticas sostenibles, y aplicaciones de teléfonos móviles que permiten a los agricultores acceder a productos de seguro y realizar reclamos exitosos, por ejemplo. Entonces, aquí hay un ejemplo cómo hay que generar estos productos también. Otro ejemplo es un caso donde se encuadran los beneficios de la acción climática para las empresas. Esta es una iniciativa que presentó la ciencia del quinto informe de evaluación del IPCC para que estuvieran en el idioma de los negocios y que presente recomendaciones prácticas para las empresas. Entonces tienen que recordar siempre que las empresas quieren escuchar sobre el cambio climático en su propio idioma, quieren centrarse en los riesgos que deben gestionar y las oportunidades que pueden explotar para apuntalar su desarrollo empresarial. Entonces acá se habla de una infografía sobre eficiencia energética de edificios, ¿no? Cuáles son los riesgos que tienen en la actualidad y cuáles son las oportunidades, por ejemplo, que pueden presentarse. Entonces, también este es un caso de estudio que pueden ver en la guía. Cuando hablamos de los impactos del cambio climático, estas son las preguntas que existen. Primero es, ¿cuáles son los cambios que estoy experimentando en mi entorno? ¿Son parte de algo más grande? ¿Habrá más cambios en el clima de mi área especialmente? ¿Qué cambios futuros debo esperar en mi área y qué tan pronto ocurrirán? ¿Cómo los puedo enfrentar de mejor manera ahora y cómo puedo prepararme para el futuro? Entonces, cuando hablamos de las audiencias generales, estas son las preguntas principales. Entonces, ¿cómo hacemos para responder a esto? Primero tenemos que encontrar historias de interés humano. En otras palabras, los testimonios de las personas sobre sus experiencias, que cuentan sobre cómo el cambio climático tiene impactos negativos y socava su propio desarrollo. Hay que reportar las historias de las personas afectadas y también se puede darle la voz, ¿no? Directamente, ¿no? Hay iniciativas donde
se le da la cámara de video directamente a los que están pasándola mal. También es importante utilizar estadísticas y los análisis más serios que puedas encontrar para respaldar estas historias. Y esto lo vamos a recalcar muchas veces. Tenemos toda la comunicación que nosotros generemos, tiene que ser apoyado por estadísticas, análisis y estudios científicos para tener una veracidad y transparencia. Hay que encontrar también las historias sobre bienes culturales e históricos icónicos que podrían verse afectados negativamente por el cambio climático. Si bien son importantes para la identidad y el bienestar de las personas, estos activos normalmente también están vinculados al desarrollo económico. También hay pequeños impactos, ¿no? Hay que identificar los impactos de pequeña escala. Uy, perdón, se me fue la pantalla. De pequeños impactos, perdón, que están debilitando la resiliencia de las personas a lo largo del tiempo y afectando su capacidad para recuperarse y alcanzar su potencial humano. Es posible que se requiera una investigación cuidadosa por parte de un proyecto de investigación o un reportero que trabaje con las comunidades para documentar esos desastres invisibles. También hay un caso de estudio que se hizo en Lima, donde se trató de hacer visible lo invisible. Y resaltar que las medidas de adaptación pueden evitar la pérdida de medios de vida, activos, salud y bienestar, incluso la pérdida de vidas causadas por los impactos del cambio climático. Y cuando hablamos con la audiencia en general no tenemos que olvidarnos de algo especialmente importante, ¿no? Hay que mostrarle las soluciones positivas, a pesar de todo el contexto que puede ser bastante negativo y preocupante, la gente no quiere recibir solo malas noticias, sino también quiere inspiración. Entonces, en base a lo que hemos visto antes, ¿no? ¿Cuál crees que es el enfoque más pertinente para tu audiencia principal? Acá tienen el código de Menti, la respuesta es a tiempo real, no es una respuesta ni hay que contestar una pregunta posterior, es un momento ahora donde puedes contar en base a tu audiencia, que ya has reconocido en el módulo anterior, cuál piensas tú que es el encuadre principal. Esperen que vamos a poner la nueva pregunta. Estas cuestiones tecnológicas llevan un poco. Entonces, si pueden verificar, el código es 998520. Habíamos hablado de que con la información que ustedes reciben, el encuadre es ambiental. Ahora, viendo todos los distintos consejos que hay, dependiendo de la audiencia, ¿qué piensan ustedes que es el encuadre más pertinente, o los encuadres más pertinentes para su propia audiencia? Entonces, fíjense cómo ahora el ángulo social está teniendo mayor relevancia. Agradecemos su contestación porque esto nos ayuda también a conocerlos mejor. Pueden ver abajo la cantidad de personas que están respondiendo. Entonces, cuando hablamos de un aspecto social, tiene resonancia la vida de las personas, las historias de las personas. Eso tiene una fuerza porque asocia a la historia individual con lo que también nos puede estar pasando a cada uno, ¿no? Entonces, claramente ustedes me están comentando que el enfoque o el encuadre social es el más relevante, seguido luego por el ambiental, y el transversal también es cada vez también más importante, y el económico. Bueno, vamos, si pueden seguir votando, yo voy a salir para continuar, pero es importante ver cómo luego de que ustedes entiendan esto un poco más, va cambiando. Entonces, cuando hablamos de los impactos, ¿no? La ciencia aporta información importante. Entonces puede ser difícil hacer coincidir las necesidades de información de las personas con las proyecciones científicas del clima al futuro. Pero lo que quiero comentarles también, que en términos de comunicar cómo afecta el cambio climático, como el clima futuro, un área específica, y cuáles serán esos cambios, puede ser difícil, como les dije, hacer coincidir esas necesidades. Pero en primer lugar, las proyecciones climáticas describen escenarios futuros
posibles basados en modelos informáticos. No son predicciones en la forma en que lo son los pronósticos meteorológicos, por ejemplo. Y los comunicadores deben tener en cuenta esta distinción. Otro desafío es que la información climática tiende a producirse a escalas relativamente grandes, más grandes que el vecindario, ciudad o distrito, que concierne a la mayoría de los tomadores de decisiones. Los individuos y las organizaciones quieren información sobre el clima que sea relevante para ellos, y a menudo esto significa información bastante localizada, que les dice cómo el cambio climático afectará a su comunidad, ciudad, pueblo, ciudad o distrito local. Pero entonces, para darle una idea, los modelos climáticos globales que se usan, que son el método más ampliamente utilizado para comprender cómo puede ser el clima en el futuro como resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero, se ejecutan en supercomputadoras que intentan simular los complejos procesos atmosféricos y oceánicos que determinan las condiciones climáticas que experimentamos. Debido a que funcionan a escala global, la resolución de los resultados de estos modelos climáticos globales suele ser bastante gruesa, y cada celda de la cuadrícula es aproximadamente de 200 kilómetros por 200 kilómetros. Luego se hacen modelos climáticos regionales a una área espacial más pequeña, pero dependen de estos modelos más grandes, de estos modelos también. Entonces, tener en cuenta esto, pero sin embargo, uno puede decir, bueno, entonces no hay información específica y local, y se sigue desarrollando esta información, pero la mayoría de los modelos climáticos brindan información suficiente y útil para saber las tendencias climáticas futuras, que pueden ayudar a las personas a tomar decisiones en el presente. Y los actores locales tienen la posibilidad de tomar la información general proporcionada por las proyecciones climáticas y considerar cómo las tendencias en la temperatura y las precipitaciones, por ejemplo, podrían afectar el entorno natural y construido en su área. Entonces, la información es a escala global, pero sigue siendo relevante e importante. Por eso también trabajar con las comunidades puede brindar información local sobre cómo afecta a escalas más pequeñas, ¿sí? Y bueno, acá vamos a hablar sobre la adaptación y la mitigación, ¿no? La regla fundamental de una buena comunicación es demuestra, no digas. Si puedes mostrar a tu audiencia seleccionada cómo se ven las soluciones a la vulnerabilidad y la resiliencia climática en la vida real, entonces es mejor hacer esto que en lugar de decirlo. Y el efecto de la demostración ayudará a tu audiencia a imaginar cómo podría funcionar algo e impulsarla a que actúe. Entonces, distintos consejos hay sobre esto. Primero hay que averiguar si hay ejemplos de mejores prácticas de adaptación al cambio climático, ya sea cerca de ti o en un entorno similar que pueda inspirar a otros. Hay que utilizar la información que comparte el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC por sus siglas en inglés, para identificar los riesgos climáticos y qué riesgos climáticos están presentes. Por ejemplo, precipitaciones, marejadas, sequías, y cómo están expuestas las personas. Por ejemplo, los que viven en la costa o en las tierras degradadas, y qué tipo de vulnerabilidades poseen que pueden incrementar su nivel de riesgo. Por ejemplo, la carencia de la tierra, la discriminación social, la falta de acceso al crédito, para luego identificar los riesgos climáticos claves a los que se enfrenta tu audiencia seleccionada y encontrar historias relevantes acerca de buenas prácticas en otros lugares. Entonces acá queremos compartir CDKN y FLA sobre informes del IPCC, que son informes que pueden tener entre 1.300 y que en el caso del cambio climático y la Tierra, y el segundo sobre el océanos y la criósfera, son informes de 700, 1.500 páginas. Hizo una guía con 9 mensajes claves que tienen ilustraciones y es fácil de entender, que las pueden bajar. Ahí están los links, también los van a compartir las colegas. El primero son cajas de herramientas donde está el documento, la guía, pero también hay infografías, hay imágenes y presentaciones que ustedes pueden usar en su propio contexto. Así que yo les voy a invitar que por favor los visiten. Vamos a hablar luego esto más en detalles en el módulo que hablamos sobre la ciencia, ¿no? De cómo hacerlo que sea también viral. Entonces, como les decía, es importante mostrar
y tratar de colocarlo en un contexto que sea simple de entender. Este ejemplo, por ejemplo, de Bangladesh, que es un documental que apoya los debates sobre los derechos de los migrantes climáticos. Las situaciones son las inundaciones y el desplazamiento que sufre la gente que vive en la costa de Bangladesh y tienen que migrar estacional o permanentemente. Se hizo un documental que se llama Viviendo en el Movimiento, que los investigadores siguieron a la gente que tienen que mudarse para mostrar más de primera mano cómo sufren esta gente. El documental está en línea y lo pueden ver también. Y este documental se proyectó a los tomadores de decisiones del gobierno de Bangladesh, donantes y también en las reuniones sobre cambio climático. Entonces uno tiene que mostrar también, porque la escala de decisión a nivel global y impacto a nivel local es muy amplio, ¿no? Entonces hay que brindar herramientas y evidencia. Entonces, cuando ahora hablamos sobre las soluciones específicas de mitigación, la mitigación es cómo hacemos para reducir los gases de efecto invernadero que se emiten, ¿no? Hay una concepción errónea, ¿no? Es que debemos elegir entre la generación de empleo o el ambiente, o que tenemos que quemar combustibles fósiles y talar y convertir los bosques de manera irreversible para generar prosperidad. Esto es un debate que se viene determinando ya de hace más de 30 años, ¿no? Y esto es durante demasiado tiempo. Muchas veces escuchamos a los responsables de formulación de políticas que se muestran reacios a reconocer los costos para la salud humana, la economía y el medio ambiente, que produce la quema de combustibles fósiles, la deforestación, y a pesar de estos factores, las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Entonces tenemos que cambiar el mensaje donde un ambiente saludable y un camino hacia las ceros emisiones netas es posible, y esto es igual a una economía saludable y también a personas saludables. Entonces, cuando hablamos con las audiencias gubernamentales que tienen que tomar medidas de mitigación, hay que demostrar cómo invertir en la reducción de emisiones de hoy significará menos costos en toda la economía para enfrentar los impactos del cambio climático en el futuro. Hay que demostrar que las políticas que reducen la dependencia de los combustibles fósiles pueden, según las circunstancias nacionales, también mejorar la seguridad energética de un país o región. Por ejemplo, en la mayoría de los pequeños estados insulares, la importación de energía de combustibles fósiles hace al país altamente vulnerable económicamente, mientras que la generación de energía a partir de fuentes renovables de origen nacional los haría mucho menos dependientes. Hay que sugerir que las políticas para un tránsito público mejorado, limpio y no motorizado pueden conducir a una mejor salud pública, mejorar el bienestar de las personas y reducir la carga sobre el sector de la salud. No hay nada más relevante que esto en este contexto del COVID-19, donde existe también información de universidades que me llegó, donde se indica de que las personas que viven en ciudades con alta contaminación atmosférica tienen su sistema respiratorio afectado y son mucho más vulnerables a la pandemia en un contexto en el que estamos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son los argumentos cuando hablamos con negocios y economía sobre por qué deberían ellos reducir sus emisiones? La palabra clave es la competitividad. Hay que presentar argumentos a favor de que los empleos verdes serán más duraderos, productivos y competitivos a largo plazo. Centra los argumentos en las oportunidades de crecimiento y de valor de los productos y servicios de bajas emisiones, incluido la eficiencia de los materiales que se usan. Y hay que evitar los activos inmovilizados. Este es un concepto interesante que resalta el hecho de que invertir en nuevos desarrollos basados en combustibles fósiles pueden conducir a tener activos inmovilizados que perderán su viabilidad y valor a largo plazo a la luz de los compromisos políticos mundiales para abordar el cambio climático y la dirección de viaje que fue establecida por el Acuerdo de París. También hay un caso de estudios sobre estos activos inmovilizados que los invito a que visiten en la página. Y también cómo vinculamos, cómo hablamos a las audiencias generales, tiene que ver con la salud y bienestar. Destaca cómo las tecnologías de energía limpia, cuando reemplazan a las alternativas contaminantes, proveen la energía que las personas necesitan para uso doméstico, empresarial e industrial,
a la vez que mejoran la salud personal, la calidad de vida y abordan el cambio climático. También hay un argumento que tiene que ver con ahorrar dinero, donde se muestra cómo ser más eficiente en el uso de la energía, casi siempre ahorra dinero, o cómo se puede recuperar la inversión a corto plazo, y esto tiene sentido desde el punto de vista económico. Y el tercer punto tiene que ver con conservar los hábitats y la salud del ecosistema. Algunas de las medidas más rentables para mitigar el cambio climático implican la conservación de los bosques y otros usos de la tierra rica en carbono, por ejemplo, pastizales, praderas de pastos marinos, manglares. Y estas medidas no solo benefician el clima, sino que también tienen importantes beneficios para los ecosistemas, ya que sustentan la biodiversidad, al turismo, la pesca y otros aspectos de las economías locales. Entonces, bueno, con estos argumentos uno puede encuadrar su mensaje, depende del contexto y la audiencia, ¿verdad? Algo importante que queremos resaltar en este módulo es que cómo hacemos para vincular de forma precisa al el cambio climático al clima extremo. Cuando un evento climático extremo como una fuerte lluvia, una marejada ciclónica, una ola de calor o una sequía causa mucho daño, inevitablemente llega a los titulares de las noticias. Esto abre una oportunidad para generar comunicación sobre los impactos del cambio climático para el público y los formuladores de políticas, pero también estos eventos abren la puerta para hablar sobre la reconstrucción de comunidades afectadas con un enfoque hacia una mayor resiliencia climática. A pesar de esta oportunidad, existen algunos riesgos potenciales que se deben evitar porque el cambio climático no siempre es el culpable. Entonces, algunos ejemplos, algunas recomendaciones es que, como les digo, el cambio climático no siempre es el culpable, y es importante en aras de la credibilidad y la precisión científica tener cuidado de vincular el cambio climático con los eventos extremos individuales. En primer lugar, porque no es un hecho dado que el cambio climático haya causado un evento único y extremo, y el clima varía naturalmente incluso sin la influencia del cambio climático inducido por el hombre. El cambio climático se refiere a cambios en los patrones de temperaturas mínimas y máximas y de las precipitaciones, sus tiempos, intensidad, duración, y por lo tanto si estos patrones cambian en escalas de tiempo de 30 años y de qué manera lo hacen. La buena noticia es que para los comunicadores climáticos es que la comprensión del público sobre la ciencia climática está avanzando. Entonces los científicos cada vez avanzan en hacer análisis de atribución de eventos extremos individuales, lo que les permite determinar en qué medida un evento extremo ha sido influenciado por el cambio climático inducido por el hombre. Entonces esto va fortaleciendo nuestros argumentos. Bueno, con esto yo voy a terminar y le voy a dar la bienvenida a nuestra colega Carolina Gilpose, que Carolina es coordinadora de programas y comunicaciones de salud sin daño para América Latina. Es una profesional de la comunicación y el periodismo, con 18 años de experiencia en medios y 10 en organizaciones de la sociedad civil. Es licenciada en enseñanza de las artes audiovisuales, periodista y locutora. Tiene un magíster en periodismo y también en este momento está haciendo un doctorado en ciencias sociales, donde investiga el enfoque de salud en las noticias sobre cambio climático. Y ahora trabaja en Salud Sin Daño desde el 2012, en donde lidera la estrategia de comunicación en la región y produce contenido asociado, además de coordinar las iniciativas y alianzas que se desarrollan en el marco de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables en América Latina. Carolina nos va a contar sobre un caso de estudio muy interesante de la organización Salud Sin Daño y cómo también encuadra el mensaje climático en una audiencia especializada en salud, que puede ser que no esté acostumbrada a abordar estos temas. Así que bueno, bienvenida Caro, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, María José. Antes que nada, para quienes quizás no conozcan el trabajo que hacemos en Salud Sin Daño, les cuento que Salud Sin Daño es una organización no gubernamental internacional que trabaja para transformar el sector del cuidado de la salud en todo el mundo para que reduzca su huella ambiental, para que se convierta en un punto de referencia para la comunidad en materia de sostenibilidad y también para que se posicione como líder del movimiento global para la salud y la justicia ambientales. Como decía María José,
El caso de estudio que presentamos hoy es un programa virtual de formación en liderazgo de la salud por el clima que realizamos el año pasado. En el archivo del caso de estudio que van a poder descargar de la plataforma van a poder ver todos los detalles del programa, y la idea de esta presentación era complementar con información que quizás no esté reflejada en el caso de estudio por una cuestión de límite de caracteres, para poder mostrar cómo fue que pensamos una iniciativa para llegar a nuestra audiencia, el sector salud, con un mensaje encuadrado según sus intereses. Como decía, nuestra audiencia principal es el sector salud, son los y las trabajadores del sector salud, y la necesidad que nosotros habíamos identificado era que nos decían a lo largo de los años, sobre todo en este último tiempo, que necesitaban saber más sobre cambio climático, pero no solamente los conocimientos científicos, sino también construir los argumentos para poder conversar con tomadores de decisiones, con sus propias autoridades en los establecimientos de salud, para poder movilizar y promover la acción climática. Entonces, el contexto en el que estamos planteando los objetivos que ustedes ven en pantalla de este programa de formación tiene algunas particularidades. Por ejemplo, según datos del Lancet Countdown, que es una comisión especial del Lancet, la prestigiosa revista médica que investiga específicamente el vínculo entre cambio climático y salud, según datos del último informe, a partir de 2007, la publicación de investigaciones científicas sobre salud y cambio climático se ha ido triplicando en los últimos años. Los impactos ya los conocemos: olas de calor, aumento de exposición a enfermedades tropicales transmitidas por vectores, aumento en frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, entre otros. De acuerdo también con The Lancet, el cambio climático amenaza con revertir los logros en salud de los últimos 50 años, pero al mismo tiempo permite abordar algunos problemas de salud. Puede ser, dice The Lancet, la mayor oportunidad para la salud pública global del siglo XXI. También el IPCC, en el quinto informe de evaluación, dice que se espera que el impacto del cambio climático proyectado afecte la salud humana principalmente porque se van a agravar los problemas de salud que ya existen, y también espera que se deteriore la salud de las personas que viven en muchas regiones, especialmente en los países en desarrollo de bajos ingresos, en comparación con el nivel de referencia sin cambio climático. Entonces, en ese contexto, nosotros nos planteamos estos objetivos que ustedes ven en pantalla. Siguiente diapositiva, por favor. También desde hace ya algunos años, y ante este aumento de la evidencia científica acerca de los impactos del cambio climático sobre la salud de las personas, los profesionales de la ciencia y de la medicina han ido reclamando una transformación en esa narrativa del cambio climático, y que se posicione al cambio climático como un problema de salud pública. Seguramente ustedes han escuchado en algunas oportunidades a algunas figuras destacadas promoviendo este encuadre. Por ejemplo, Cristina Figueres, que es exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en muchas oportunidades ha dicho que el cambio climático es una emergencia de salud pública. También el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo en varias oportunidades que el Acuerdo de París es el acuerdo de salud más potente de este siglo y que no podemos permitirnos retrasar más la acción climática. Y efectivamente, hay muchos estudios de la comunicación que muestran que presentar el cambio climático como un problema de salud pública permite convertirlo en un tema de mayor relevancia para las audiencias. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de encuadre? Algo que estuvimos mencionando mucho en este módulo. Hay muchas definiciones. La teoría del framing, del encuadre, ha estado presente en los estudios de comunicación de manera destacada en las últimas 3 décadas, y una de las definiciones que más se usa, para que todos sepamos de qué estamos hablando cuando decimos encuadre, es la de Entman, que dice que encuadrar es seleccionar algunos aspectos de la realidad, hacerlos más relevantes en un texto comunicativo. ¿Y por qué? Para promover una determinada definición de ese problema, para poder interpretar sus causas y también una evaluación moral o una recomendación de tratamiento para ese problema. Entonces, estos son los mensajes clave que nosotros quisimos transmitir a través de los contenidos del curso. Y
además, fundamentalmente, fortalecer el rol de nuestra audiencia principal, de estas y estos profesionales de salud, como mensajeros. ¿Por qué? Porque sabemos que hay datos sobre el nivel de credibilidad y confianza en las y los profesionales de salud como fuentes de información. Es algo que además estamos viendo que está creciendo ahora en este contexto de la pandemia de COVID-19. Hace poco se conoció un informe sobre el modo y los medios con los que se informa el público en 6 países, uno de ellos fue Argentina, y a los medios de comunicación se les suman como fuentes confiables los gobiernos, las organizaciones gubernamentales e internacionales relacionadas con salud y las y los profesionales de salud. Entonces, esto es importante. Si pensamos también que la cantidad de artículos periodísticos sobre impactos del cambio climático en la salud en los últimos años ha ido aumentando, y también porque este encuadre sirve para que cuando nosotros le hablamos al sector salud de mitigación, es decir, hablamos con quienes trabajan en el sector salud, de la necesidad de reducir la huella de carbono, de trabajar en eficiencia energética, hablamos de gases refrigerantes, no lo vean solamente en términos de reducir emisiones, sino que piensen en los beneficios para la salud asociados a la acción climática. Y además, por supuesto, esto permite que ellos puedan construir esos argumentos, como decíamos antes, para promover las acciones dentro de sus propias instituciones, en línea con este juramento hipocrático de no hacer daño, que también nos ha ayudado a la construcción de nuestro propio nombre como organización, y fortalecer ese trabajo en sus instituciones, es decir, convencer a tomadores de decisión acerca de esta necesidad de priorizar el tema y posicionarse, por supuesto, como voceros dentro de sus comunidades. Siguiente diapositiva, por favor. Para eso entonces pensamos este curso, que fue un curso que tuvo 4 sesiones en vivo, más un trabajo final que ellos tenían que desarrollar y presentar. Los contenidos estuvieron estructurados en estos 4 grandes bloques. Por un lado, las bases científicas del cambio climático y sus impactos sobre la salud, algunos aspectos de comunicación también para ayudarlos a poder construir esos mensajes. Hablamos también de liderazgos en América Latina, qué puede aprender el sector salud de otros grupos, de otros colectivos que están empujando la acción climática en nuestra región, y luego oportunidades concretas para que el sector salud avance en acción climática. En el estudio de caso que van a poder descargar de la plataforma, van a ver todos los detalles y algunos indicadores de evaluación de los resultados de este programa de formación. Estamos viendo aquí algunos. Nosotros nos propusimos facilitar la participación, por ejemplo, de las mujeres, también pensando que tenemos una audiencia que cubre América Latina y que las zonas horarias a veces presentan ciertas dificultades, buscamos maneras de que quienes no pudieran participar de las sesiones en vivo sí pudieran acceder a los contenidos y realizar la evaluación final. Los invito a después ver bien el detalle de todos esos indicadores de resultados que tenemos en el caso de estudio. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este fue el contexto, estos fueron los productos, los contenidos y los resultados que nosotros tuvimos luego de hacer este programa de formación. Y como recomendación general, lo que pudimos observar es que el encuadre de salud se presenta como una gran oportunidad para generar interés en el cambio climático, sobre todo en audiencias no especializadas y, por supuesto, en particular en estas audiencias vinculadas con el sector del cuidado de la salud. En este contexto, las y los trabajadores del sector salud tienen que ocupar un liderazgo en esta transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático. Entonces, esto se presenta como una oportunidad además para mejorar los indicadores de salud en todo el mundo. Y a lo largo de los años, nosotros detectamos ese interés. Entonces, queríamos responder con un programa que pudiera abordar estos contenidos, pero además facilitar herramientas para apoyar esa construcción de liderazgo. Hay otros ejemplos que están citados en el caso de estudio de este encuadre de salud, como por ejemplo los mensajes clave que el Lancet Countdown, cuando lanzó su informe en noviembre del año pasado, la edición 2019 de su informe, presentó. Hay 3 mensajes clave que están claros en el informe, y uno de ellos es, por ejemplo, y seguramente lo habrán escuchado porque tuvo mucha repercusión en la prensa, que la vida de cada niña o niño que nace hoy se verá profundamente afectada
por el cambio climático, mientras que sin una intervención acelerada, esta nueva era, con sus cambiantes circunstancias, definirá la salud de las poblaciones mundiales en todas las etapas de la vida. Con lo cual, los invito y las invito a pensar en este encuadre de salud como una oportunidad también para llegar a sus audiencias. Lean el caso de estudio que está disponible, va a estar disponible a partir de mañana en la plataforma del curso, y por supuesto quedo a disposición para responder cualquier pregunta ahora o en el foro que va a estar en el módulo 2. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caro. Muy interesante saber cómo el encuadre que se le da al sector de la salud. Y ahora vamos a entrar en la parte de preguntas y respuestas. Las preguntas técnicas van en el chat y las preguntas de contenido van en el sector de preguntas, en el panel de control donde lo pueden encontrar. Vamos a responder a 10 preguntas, pero creo que hay muchísimas más. Van a ser respondidas en su totalidad en el debate del módulo 2, como ya hemos dicho, ¿sí? Entonces, le voy a dar el espacio a Gaby, que nos va a leer estas preguntas más interesantes. Muchas gracias, María José. Gracias, Caro, por el interesante caso de estudio. Sí, nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Era importante, era relevante contar con el tiempo suficiente para la presentación del módulo y del caso de estudio. Por tanto, quizá no avanzamos a contestar las 10 preguntas. Vamos a tomar algunas, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Y como María José lo señaló, todas van a estar respondidas en el espacio de foro en la plataforma. Vamos a empezar con esta. Es un poco larga la pregunta porque hemos tratado de integrar algunas inquietudes relacionadas con este mismo tema. Y la pregunta dice: hoy en día se está comunicando mucha información sobre el vínculo entre cambio climático y esta pandemia y otras que puedan surgir, pero muchos países siguen anunciando políticas y medidas de salida de la crisis que serán aún más perjudiciales para el cambio climático. ¿Qué consideran que ha fallado o cómo se podría comunicar efectivamente para llegar a políticos en este aspecto? Y relacionado a eso mismo, ¿qué está fallando en la comunicación, especialmente hacia tomadores de decisión, que no entienden que una inversión hoy en medidas de mitigación de riesgos significa ahorro para el futuro? Dejo abierta la consulta. Vamos a ver con quién empezamos. María José, si quieres comenzar. Yo solamente comentarles. Después le damos la palabra a Kenneth. En base a esto, nosotros desde el Click Hub, que es un grupo de 19 redes que trabajan en cambio climático, hicimos un posicionamiento que los vamos a compartir también, cuáles son los argumentos que nosotros decimos, porque la pandemia se puede tomar como es una gran tragedia, pero también una oportunidad de repensar distintos modelos de desarrollo. Entonces, creo que hay que hacer hincapié en estas alternativas de desarrollo que tienen que ver con empleos verdes, con fomentar una economía más sustentable y a largo plazo, ¿no? Y le dejo el espacio a Kenneth y también Carolina que quieren comentar. Sí, bueno, buenos días o buenas tardes para todos y todas. Respecto a esta pregunta, creo que sí habríamos que analizar el tema. Nosotros somos, bueno, yo pertenezco a ICLE de América del Sur, que es una red de gobiernos locales entre provincias, estados y municipios, ¿no? Y de hecho nosotros vemos que existe sí una acción climática por parte de los tomadores de decisión. Por parte de ICLE nosotros hemos intentado también disponibilizar algunos productos que puedan, de hecho, que estén compilando algunas mejores referencias e informaciones nacionales e internacionales para que los gobiernos también puedan implementar mejores acciones para enfrentamiento de esta pandemia, ¿no? Y uno de esos productos que también hemos hecho de comunicación ha sido un radar que precisamente compila todos estos contenidos y que ha tenido muy buena respuesta y que de hecho ha sido una herramienta para que los tomadores de decisión puedan ver cómo enfrentar esta pandemia, ¿no? Y fuera de eso también existen algunos, tal vez te puedo comentar, puedo responder respecto
a un documento que ha sido firmado por más de 32 alcaldes, 34 alcaldes de grandes ciudades para defender esta recuperación sustentable post la pandemia del COVID, ¿no? Entonces sí creo que existen acciones que están siendo realizadas por los gobiernos y este compromiso asumido por estos alcaldes de grandes ciudades que en total suman más de 700 millones de habitantes. En estas ciudades están Nueva York, Boston, Bogotá, Santiago de Chile, Lisboa, Londres, etcétera, y hablan precisamente sobre esta recuperación, ¿no? Y uno de los puntos que ellos tocan en este compromiso tiene que ver exactamente con la acción climática, ¿no? Y entonces ellos abordan y dicen que la acción climática sí puede ayudar a acelerar la recuperación económica y aumentar la equidad social a través de uso de nuevas tecnologías, creación de nuevas industrias y nuevos empleos. Ciertamente ellos ven y asumen este compromiso para esta acción climática y también que pueda traer beneficios más amplios para los habitantes, trabajadores, estudiantes, empresas y todo el territorio, ¿no? No sé, y creo que tal vez para finalizar existe cómo abordamos también el cambio climático con los tomadores de decisiones en respecto a productos de comunicación. Normalmente uno de los aspectos que había sido mencionado aquí era también el hecho de darles de diversos enfoques y cómo cómo que el cambio climático puede ser abordado, por ejemplo, de la perspectiva económica. Entonces, muchos de los municipios tienen ese tema de cómo financio la acción climática, y uno de esos productos de comunicación que se pueden desenvolver pueden y tienen que estar relacionados también a este beneficio, ¿no? Que avanzando en la acción climática ellos pueden acceder a recursos financieros de algunas entidades y de cooperación internacional, ¿no? Muchas gracias, Kenneth. Caro, por favor. Solo agregar que a veces también sirve para saber o para detectar buenos ejemplos de comunicación, sirve detectar los malos ejemplos de comunicación. Y algo que hemos visto bastante en el último tiempo, sobre todo también en redes sociales, pero incluso en algunos medios, es esta cuestión de los, muy entre comillas, abro comillas, beneficios de la pandemia en términos ambientales, ¿verdad? Cómo ha reducido el nivel de contaminación del aire en algunas ciudades o de emisiones y demás. Obviamente eso no es una buena manera de comunicarlo. No es una buena manera mostrar como ejemplo los resultados que son absolutamente volátiles que estamos viendo ahora, porque en cuanto a la actividad comienza, si no hay una transición, como decíamos recién, hacia un modelo diferente, va a volver a plantear los mismos escenarios. Y además, desde el punto de vista de la comunicación, no está bien presentarlo así, porque necesitamos un mundo en donde las personas vivan. El problema es que tenemos que cambiar ese modo de vida. Entonces, ese es un buen ejemplo para ver cómo no deberíamos comunicar el vínculo entre cambio climático y la pandemia de COVID-19. Muchas gracias, Caro. Nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a dar paso a una pregunta más y cerramos, pero van a poder, como les dije, encontrar las respuestas en el espacio del foro. Respecto a esta que es muy específica y dice si se puede contar más sobre el caso de Lima, donde se hizo visible lo invisible, por favor refiéranse a la página número 52 de la guía de comunicación de CDKN. El link les dejamos ahí y vamos a contestar esta última pregunta que dice: ¿qué estrategia usar para plantear la importancia del cambio climático en contextos en los que la mitigación de la pobreza es lo central y la cuestión del cambio climático parece un gasto inútil? Vamos con esa pregunta. Si de una vez está con el micrófono abierto, Caro, le doy el paso para que pueda contestar. Sí, bueno, yo creo que lo estamos viendo ahora, ¿no? Los más afectados pensemos en lo que está pasando cuando la pandemia de COVID-19 ingresa a los barrios vulnerables o a comunidades más vulnerables, en donde la pobreza es un tema cotidiano. Entonces, entender que mitigar también tiene beneficios asociados a la salud es una manera de presentar el tema y no verlo como un gasto inútil, como decían en la pregunta.
Muchas gracias, Caro. ¿Alguien más que quiera complementar? Listo, como decía, no queremos abusar de su tiempo. Vamos a dar el paso a María José para que podamos cerrar este módulo y dar alguna indicación para la siguiente semana. Muchas gracias y adelante, María José. Bueno, muchas gracias, David, y a todos los que han hecho sus preguntas, que son muy interesantes, ya las vamos a contestar. Entonces, el martes que viene vamos a hablar sobre alianzas para el impacto, no se lo pierdan, es muy interesante porque vamos a hablar sobre la ciencia y el periodismo ciudadano, perdón. ¿Qué significa esto? Nos va a acompañar Danina de Action Lab, Fundación Avina. Mañana miércoles se va a habilitar el módulo en la plataforma Talent. Agradecemos su paciencia, sabemos que algunos han recibido algunos correos confusos, pero bueno, también es nuestra curva de aprendizaje, ¿no? Entonces los miércoles vamos a tratar de tener esta regularidad de poner los contenidos de este módulo y en el caso de preguntas que se han hecho, también se pueden poner recursos. Es importante que por favor verifiquen su información de perfil. Hemos tenido casos de personas que contestan las preguntas, pero no es su propio perfil o la información no es la correcta. Esto es una cosa importante que tienen que revisar. Entonces, bueno, les quiero agradecer por estar hoy aquí. Quedamos en comunicación. Cualquier pregunta, recuerden, lo pueden hacer en la plataforma, también a comunicando@fla.net. Y les quiero agradecer muchísimo haber estado aquí y espero que tengan una excelente semana y gracias a los colegas que han estado apoyando este módulo. Un abrazo.